Amítofo, Un tofu. bienvenidos y bienvenidas, o más, al último curso de este ciclo, la iluminación en la vida cotidiana. Aunque no sé si está en el último, ¿no? Bueno, justo ahí se me fue Nipur, que es mi cómplice en esto. No sé, les decía, no sé si está en el último, porque el próximo curso será una ampliación de este, perdón, el próximo ciclo será una ampliación de este mismo ciclo. Eh, ya en breve estaremos publicando los próximos 4 cursos. Bueno, el curso de hoy es ni más ni menos que karma y renacimiento. Un tema que no suele despertar ningún tipo de curiosidad ni preguntas, ¿no? Así que como es un tema que no despierta ningún tipo de preguntas, les voy a pedir que sean amables con nosotros y traten de interactuar y hagan un esfuerzo porque se les ocurra algún tipo de pregunta. ¿Sí? Así el curso se vuelve más dinámico. Karma y renacimiento. Para encarar este tema, me parece apropiado, en primer lugar, empezar por un breve repaso de la teoría del Anatman. Ya veo la Vamos, cara de Nippur como, bueno, arrancamos por ahí, livianito. livianito. Es que inevitablemente, si vamos a hablar de karma y vamos a hablar de renacimiento, tenemos que recordar que para el budismo no existe el yo. No existe el yo como una sustancia independiente. Esto quiere decir, no que no existe el yo como experiencia individual de existencia, sino que no hay nada a lo que podamos señalar e identificar como un yo. Y recordemos que tanto en sánscrito como en pali, la palabra, la voy a escribir en el chat, en sánscrito, atman, o en pali, ata, significan tanto yo como alma. Es decir, la sustancia, la esencia, que a uno lo hace único, independiente y, sobre todo, en su acepción de alma, es esta esencia o sustancia que luego de la muerte física seguirá un derrotero distinto según el sistema religioso. Por lo tanto, considerar al Atman como un alma es considerarlo como una sustancia independiente del cuerpo. Recordemos que el Buda dijo que no existe separación entre esencia y forma, espíritu y materia. No existe tal separación y no puede encontrarse nada que uno pueda señalar como alma o como yo. Es decir, ¿dónde está el yo? ¿Está en el cuerpo? ¿Está en la mente? ¿Dónde está? No quiero extenderme demasiado porque ya hemos visto este tema en otros cursos, pero simplemente quería recordar esto y si hay alguna pregunta al respecto, sí me interesaría escucharla. Pero si no hay preguntas, sigo hablando. Dado que el budismo es
Tal vez la única religión que plantea la inexistencia del alma o la inexistencia del ego o yo, uno rápidamente se preguntaría entonces, ¿cómo puede ser que haya renacimiento? ¿Qué renace? El budismo explica la rueda del samsara, el ciclo eterno de nacimientos y muertes. ¿Qué es lo que nace? ¿Qué es lo que muere? ¿Y qué es lo que se hace un ciclo eterno si no existe un yo que renazca? Pues bien, llamamos samsara, este ciclo eterno de nacimientos y muertes, al producto de la ilusión de la existencia de un yo. Es decir, el samsara es maya, es ilusión, es ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia de la realidad que implica la inexistencia de un yo. Desde esta ignorancia, naturalmente uno tendería a creer que hay un yo, que hay un alma, entonces hay un ciclo que el alma cumple. Desde la perspectiva hinduista, que era la perspectiva de la época, cuando el Buda explicaba este tema, el alma reencarna en... Perdón, se me va oscureciendo la imagen porque tengo a mi gata acá metida debajo de la lámpara. Vení acá, mira. Saluda a la gente. Vaya para allá. El alma reencarnaba en distintas formas según el karma que uno iba acumulando en las sucesivas vidas. El Buda explicó que esto es producto de la ignorancia, que es, vamos a decirlo de otra manera, es una fantasía, ya que no hay nada a lo que uno pueda indicar o señalar como el yo o como el alma. Él observó y entendió rápidamente que en el universo lo único permanente e inmutable es el cambio. Por lo tanto, ¿por qué el ser humano sería la excepción a la regla, siendo el poseedor de una sustancia eterna, inmutable, y que sigue circulando, adoptando distintas formas? Lo que circula es la vida, pero no mi vida. No hay un yo que se pueda apropiar de la vida. Por lo tanto, cuando uno alcanza este entendimiento, entiende que lo único que hay es vida y no mi vida, uno entiende que no hay un ego, no hay un alma, pues entonces, en parte podríamos decir que ha alcanzado la iluminación. La iluminación es la claridad arrojada sobre la oscuridad de la ignorancia o de Maya, la ilusión. Uno ahora ve con claridad lo que antes no era claro, entiende que el samsara en realidad es ignorancia, es una ilusión. Por lo tanto, quien alcanza la iluminación se libera del samsara, se libera de la propia ignorancia. En budismo hablamos de renacimiento más que de reencarnación, ya que no hay nada que reencarne. Cuando el Buda hablaba de renacimiento, lo hacía en términos del lenguaje que se usaba en la época.
En muchos textos, en muchos sutras vamos a encontrar la expresión renacimiento, en este mundo y en el siguiente. Expresiones semejantes tienen que ver con el modo de expresión de la época, el lenguaje común de la época. Es lo que en budismo llamamos upaya, los medios hábiles. El Buda utilizaba el lenguaje que usaba todo el mundo en ese momento para ser comprendido. Cuando hablamos de este mundo y el siguiente, podríamos entenderlo simplemente como este momento y el siguiente. Podríamos entenderlo también como este mundo de la dualidad y el mundo siguiente de la no dualidad. Siguiente es solo una expresión. No tiene que ver con una relación de temporalidad, con una linealidad del tiempo, sino que es meramente una expresión. Podríamos decir este mundo y el otro, esta dimensión y la otra, hablando de dualidad y no dualidad. Por lo tanto, no existe la reencarnación desde la teoría budista, pero utilizamos la palabra renacimiento apuntando fundamentalmente a la vida, una vez más no mi vida, sino la vida, renace permanentemente. Aquí en el hemisferio sur estamos en primavera en este momento. Y cada vez que nos asomamos a las ventanas vemos nuevas flores. Aquí en el templo yo me asomo, en este momento miro por mi ventana y estoy viendo una corona de novia llena de flores blancas, hermosísima. Cada mañana me levanto y la veo más florecida. Ayer floreció la azalea. Y todos los días salen nuevas flores. Está floreciendo el cerezo, etcétera, etcétera. Igual que la primavera del año pasado. Ahora, ¿son las mismas flores? ¿Son las mismas flores del año pasado? ¿Son las mismas plantas? ¿Es el mismo cerezo? Un río. ¿Es todo el tiempo el mismo río? Nadie se baña 2 veces en el mismo río. ¿Qué hace que el río sea río? ¿Es el cauce? ¿Es el agua? No es la misma agua todo el tiempo. E incluso el cauce va cambiando. Y el cauce sin agua no es río. ¿Qué es el río? Los seres humanos somos como flores en la planta de la humanidad. La planta no es siempre la misma, y por cierto las flores no son todos los años, todas las primaveras, las mismas. Pero sin embargo podemos decir, bueno, el cerezo ha rebrotado, refloreció, renació. La humanidad renace cada vez que nace gente. La humanidad renace cada vez que respiramos. La humanidad al mismo tiempo se muere cada vez que exhalamos. Y en cada inhalación renace. Yo lo llamo cerezo a esa planta que está ahí, ese árbol que está ahí. Sin embargo, no es todo el tiempo el mismo cerezo. Yo lo llamo Río de la Plata, el río que baña las costas de Buenos Aires. Y sin embargo, no es siempre el mismo río. Pero desde que se le puso el nombre se llama igual, Río de la Plata.
Las aguas no son las mismas, el barro que está en el fondo no es el mismo. Los espectadores que lo miran no son los mismos. Los peces que allí nadan no son los mismos. ¿A qué llamo Río de la Plata? Cuando podemos entender esto, entendemos que no hay nada a lo que pueda llamar yo. O dicho de otro modo, me puedo permitir llamar a esto yo, del mismo modo que llamo Río de la Plata a ese fenómeno que cambia permanentemente. Bueno, si ustedes quieren, a esto también lo pueden llamar fenómeno, ¿eh? Siéntanse en total libertad. Yo no lo voy a decir de mí mismo, imagínense, porque yo estoy totalmente desapegado de mi ego. Entonces, llamo a esto yo, tomándome esta licencia poética, equivalente a la que me tomo cuando digo que ello es el Río de la Plata o aquello es un cerezo, o es el mismo cerezo, o que ha vuelto a brotar, que ha vuelto a florecer. El renacimiento en budismo es eso. Es la expresión permanente y cíclica de la vida, no de los individuos. Los individuos somos flores. Somos el agua del río. Pero no hay sustancia permanente e inmutable. Entonces, si no hay yo, no hay quien renazca. Y no solo no hay quien renazca, no hay quien esté viviendo en este momento. Uy, ahí veo ya frentes que se arrugan. Ya María pone cara de no me jodas, Sifu, dale. Sí. Si yo estoy acá, viviendo, ¿no? Una vez más. Ya, perdón, ¿eh? Sí, por Pero favor. yo considero que estoy viviendo re viva, bien viva, y que además tengo llamarlo si querés alma o no, pero tengo una individualidad que me define a mí como lo que soy. Me define a mí, es individual. En todo el universo no hay otra persona que sea igual, por suerte, porque sería un caos. Pero eso es mi esencia, poner el nombre que quieras. Y te juro que estoy viva. Entonces no logro comprender esa parte. No me cabe duda que estás viva. Ahora, lo que te pregunto es interesante porque dijiste, ¿cómo fue que Eso es lo dijiste que me literalmente? define. Yo tengo esta individualidad, ¿verdad? O sea, ¿Quién es la que tiene la individualidad? ¿Quién es algo ese que para yo vos no que existe. tiene? No, pero ¿quién es aquella que tiene la individualidad? ¿O es que llamas yo a la experiencia de la individualidad? Yo soy una individualidad. Sí, Ponele el nombre que quieras. Uno le ponen el alma, otro le ponen la personalidad, sí, el carácter, yo qué sé, tiene diferentes nombres. miles de palabras. Sí, bueno, pero Sí. eso existe.
Bien. Porque Claro yo que existo. existe. Claro que existe. Claro que sí. Claro que sí. Lo interesante de lo que plantea el Dharma es entender la naturaleza de esta existencia, la naturaleza de esta individualidad. Es como la naturaleza de una flor. Se marchita, muere, se desprende de la planta y no vuelve a nacer la misma flor. ¿A Ajá. dónde fue esa flor? Se murió. Se murió. Ya está. Terminó la existencia de esa individualidad. Bien. Y no hay una sustancia que haga que esa individualidad se exprese en otra forma. En eso estamos de acuerdo. Bien. Esto es lo que plantea el budismo. Es decir, somos experiencias individuales que experimentamos individualmente la vida, pero ciertamente no nos podemos apropiar de la vida. No podemos decir mi vida, porque habría un yo que está separado de la vida y se apropia de ella. Lo que llamamos yo es la experiencia individual de la vida. Yo solo puedo experimentar la vida desde esta experiencia individual. Soy la vida expresada en esta individualidad. Por lo tanto, lo que circula cíclicamente es la vida, no yo, no la individualidad. La vida circula cíclicamente y lo vemos en cada primavera, en cada verano, en cada otoño, en cada invierno, en cada mañana, en cada atardecer, en cada noche, etc. La vida es cíclica. Cuando caemos en la ilusión, dice el Dharma, cuando caemos en la ilusión de que el yo está separado de la vida y se apropia de ella, entonces caemos en la ilusión de que ese yo también será cíclico. Eso es el samsara, eso es la ilusión del samsara. Permítanme explicarlo de otra manera. En varias ocasiones hablamos de las dimensiones de la dualidad y la no dualidad. ¿Sí? Una vez más, estos términos son dedos que señalan la luna, son herramientas, son nombres que nosotros usamos para apuntar a ciertos entendimientos, ciertas experiencias. No es que existe una dimensión de la dualidad y hay un portal místico que nos cruza a una dimensión diferente que es la no dualidad. No, son meras herramientas explicativas que reflejan niveles de entendimiento. Nuestra vida cotidiana la identificamos con lo que llamamos la dimensión de la dualidad. Dualidad simplemente porque las cosas se definen por su individualidad y se definen fundamentalmente, la individualidad se define por la negación, es decir, esto es lo que es porque no es todo lo otro. El mate es mate porque no es teléfono, no es gato que está haciendo todo lo posible para que le abra y salga. Si vieran ustedes el esfuerzo que estoy haciendo para no perder la concentración, en la dimensión de la dualidad, las cosas se definen por negación. Son lo que son porque no son todo lo otro. Por lo tanto,
se hace hincapié en la individualidad de la existencia. ¿Hasta acá vamos bien? Al mismo tiempo, podemos entender el mundo desde la no dualidad, desde la dimensión de la no dualidad. En ella no hay separación, no hay individualidades. Desde el entendimiento de la no dualidad, la vida es un continuo cíclico y que se expresa en infinitas formas: flores, agua, peces, cerezos, sifus, teléfonos, mates, etc. Pero es la vida la que se expresa en múltiples individualidades. Entonces no hay separación de las cosas, porque todo lo que existe, existe gracias a que existe todo lo otro. Aquí ya no se definen las cosas por negación, sino que se integran. Desde la concepción de la no dualidad nunca estuvieron desintegradas. No hay nada que integrar. Solo hay continuidad. Solo hay interdependencia. Por lo tanto, cuando decimos que no existe el yo, o que el yo es una ilusión, lo estamos diciendo desde la dimensión de la no dualidad. Pero si hablamos desde la dimensión de la dualidad, claro que existe el yo. María, vos estás ahí recontra viva. Como cada uno de nosotros, cada una de ustedes, cada quien tiene su experiencia individual de la vida. Los budistas, y particularmente los budistas zen, jugamos mucho pasando de una dimensión a la otra, de la dimensión de la dualidad a la no dualidad. Nos encanta molestar a la gente y marearla. Cuando la gente habla desde la dualidad, nosotros respondemos desde la no dualidad. Y si la gente dice, ya entendí, y te habla desde la no dualidad, respondemos desde la dualidad porque somos jodidos. Fundamentalmente el budista zen es jodido. Qué gente, ¿eh? ¡Qué gente! De aburridos que estamos, más en pandemia, imagínate. Además, si no la complicamos, ¿cómo justificamos los cursos, Nippur? Claro. ¿Por qué somos así de jodidos? La culpa la tiene Huineng, el sexto patriarca del Zen. Que entendió este juego. Fundamentalmente, lo que hacemos con esto es invitar, así de gentilmente, al interlocutor a no fijarse en una u otra dimensión. No caer en la tentación de pensar la vida desde la dualidad o desde la no dualidad. Cualquiera de las dos experiencias es incorrecta, o mejor dicho, es incompleta, porque existe tanto la una como la otra. Por lo tanto, lo que intentamos hacer, siendo así de jodidos y molestando a la gente, es ayudarlos a integrar ambas dimensiones. Entender que existe la dualidad y la no dualidad. Entonces, ¿existe el yo? Sí. Claro, ¿cómo no va a existir el yo? ¿Pero cómo, Sifu? ¿Existe el yo? No, el yo es una ilusión.
dependiendo en qué dimensión me paro, por así decirlo, respondo una cosa o la otra. Y las dos son correctas o las dos son incorrectas. Este es el espíritu del Koan Zen. Fundamentalmente, el Koan Zen, no siempre y no en todos los casos, como todo en el Zen, fundamentalmente, la mecánica de un koan tiene que ver con que si el discípulo hace una pregunta al maestro y la pregunta está formulada desde la dualidad, el maestro va a responder desde la no dualidad. Con lo cual el discípulo se marea, porque dice, no me está respondiendo a lo que pregunté. Si el discípulo pregunta desde la no dualidad, la respuesta será desde la dualidad, con lo cual quedará perplejo. ¿Por qué el maestro hace esto? Además de porque es jodido y que le encanta divertirse con el sufrimiento ajeno. Para ayudarlo a que integre las dos cosas y entender que el yo existe y no existe. Que el yo es y no es. Y así como el yo, todas las cosas. Les monjes de la Sangha Dhammapada tomamos 4 grandes votos cuando nos ordenamos. El cuarto gran voto es, tomo el voto de no morar ni en la forma ni en el vacío. Vale decir, no morar ni en la dualidad ni en la no dualidad. No fijarme en ninguna de las dos dimensiones y así puedo moverme libremente entre ambas. A eso lo llamamos el camino del medio. ¿Cuál es el medio? Y el medio siempre es un más o menos. Porque al no haber extremos, ¿dónde está el medio? Ay, María, María, ¿cómo suspira María? Se quiere bajar de este curso. Se quiere bajar, María se quiere bajar, dice, no entiendo por qué le di plata a esta gente. No, está todo bien. Esto es lo que está todo bien, porque Muy bien, muy bien, muy bien. desde hace mucho que mi búsqueda pasa por otro lugar, porque eso que vos decís de que, bueno, uno se muere y se muere ya, ni la reencarnación, ni el paraíso, ni el... Ah, no existe, todo eso es una sanata. Es un verso, cuando uno se muere, revive en el paraíso. Pero entonces esto es... Lo del paraíso es un verso, uno renace en la tierra pura de Amitabha. Esa es la verdad. Sí, yo no renazco nada. Te morís y te morís. Esa es la joda. Por eso me parece que está bien. ¿Entendés? Claro que todo sí. esto está poniendo en su lugar un montón de cosas que daban vuelta en mi cabeza, que yo decía, esto no va para atrás ni para adelante, ¿entendés? Entonces voy encontrando muchas cosas que se van poniendo en su lugar. Qué bueno, qué bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. ¿Dónde va a renacer uno si uno nunca nació? Bueno, yo sí, no sé vos, pero yo sí. ¿Qué quilombo que estás armando, Sifu? Estoy armando un quilombo hermoso. Pero vos sabés que como soy un jodido, por maestro Zen, soy jodido, me encanta. Te estoy mirando. Pero es que si no se la complicamos a la gente, ni Pureto se termina en 5 minutos, tenemos que cerrar el templo, cerramos el dojo, se termina, la gente dice, ah, sí, ya está, ya entendí. Yo lo tengo cerrado de marzo igual. No la podemos hacer tan fácil. Si desde la no dualidad comprendemos que no hay un yo que haya nacido, ni un yo que vaya a morir. Por lo tanto, no hay un yo que pueda renacer. Desde la dualidad hay un yo que ha nacido y que morirá. Y si uno quiere, también tomándose una licencia poética, puede decir que va a renacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí ya están dudando, ¿eh? Si me tomo la licencia poética de decir que yo he nacido, al mismo tiempo que entiendo que no hay un yo, ¿por qué no me puedo tomar la licencia poética de decir que yo moriré?
y entonces renaceré. ¿A qué llamo yo para decir que nací, vivo, moriré? Si en última instancia, cuando digo yo, estoy señalando a la experiencia individual de la vida. Y sí, la vida renace, claro que renace. Claro que renace. Entonces, ¿por qué no tomarme esa licencia? Y esa es la licencia que se tomó el Buda cuando decía, cuando hablaba del renacimiento o en este mundo y en el siguiente. Hablar en estos términos nos obliga a hacer el ejercicio de flexibilizar nuestra mente, lograr la gimnasia de pasar de la dualidad a la no dualidad permanentemente. Gracias a ese ejercicio, gracias a esa gimnasia, logramos el desapego. No me apego ni a la dualidad ni a la no dualidad. Por lo tanto, no me apego al yo. Ni me apego al no yo. Porque paso de uno al otro permanentemente. Entiendo que incluso dualidad y no dualidad son interdependientes. Porque vamos, solo puedo llamar no dualidad si existe la dualidad. La no dualidad es la negación de la dualidad. Dependo de la dualidad para decir que existe una no dualidad y viceversa. Por lo tanto, son interdependientes también. Dualidad y no dualidad. No hay una verdad última en términos de verdad única. La verdad última es todas las verdades. La verdad última no tiene nombre, no se puede decir, es inefable, porque es justamente la integración de dualidad y no dualidad. Y decir integración es un error, porque jamás estuvo desintegrado en nuestra mente. Nuestra mente es la que separa la experiencia de la dualidad y la experiencia de la no dualidad. Nuestra mente, que suele funcionar en términos duales, separa, categoriza, nombra. Por nombrar, individualiza. Esto no quiere decir que esté mal. De ninguna manera está mal. Está tan mal como bien. Me encanta marear. Está tan mal como bien. ¿Por qué? Porque necesitamos nombrar las cosas para entenderlas, vincularnos con ellas, comunicarnos. Pero al mismo tiempo está mal caer en la ilusión de que porque la nombro así es una experiencia independiente, no individual, independiente. Una cosa es la experiencia individual y otra cosa es la ilusión de la independencia. Mi yo es una experiencia individual de la vida, pero no soy independiente. Necesito del agua para vivir, necesito del sol, necesito de la tierra, necesito del cerezo, de los peces, del gato, del mate y de todos ustedes. Que yo tenga una experiencia, o mejor dicho, que yo sea una experiencia individual de la vida, no me hace independiente. Ser una experiencia individual de la vida implica la interdependencia.
Me voy a permitir hacer un pequeño alto aquí. Invitarlos a ver si hay alguna pregunta, porque ya veo que hay caras que se van arrugando cada vez más. No, y Sí. me encanta que vamos 48 minutos y todavía no pasamos de la teoría de Natman. Ahora Susana tiene una pregunta. Te escuchamos, Susi. Dijiste que desde la mente pensamos la dualidad, pero también con la mente pensamos en la no dualidad, sino como la Sí, claro. sí, eso. Sí, claro. Y la mente Las dos cosas. Sí. Al pensar en la no dualidad, estamos siendo dualistas. Una cosa es pensar en la no dualidad. Y otra cosa es tener la experiencia de la no dualidad. Para acercarme un poco más a señalar esto de una manera correcta, lo cual es imposible, porque no se puede hablar de la no dualidad en términos no dualistas, porque las palabras son dualistas. Por eso elegimos en general las expresiones apofáticas, es decir, la negación como camino hacia la aproximación de la verdad no dualista. Yo debería decir, sí. En la meditación podés tener la experiencia de la no dualidad. Sí. ¿Sería Claro. eso? En realidad, me voy a poner molesto. No. En realidad, no. No podés tener la experiencia de la no dualidad, porque no hay quien tenga la experiencia de la no dualidad. Sos no dualidad. Perdón, para la gente de México, eres no dualidad. Por lo tanto, nos aproximaríamos más a lo acertado si decimos que la no dualidad debe ser no pensada, no pensar en la no dualidad. Si pienso en la no dualidad, estoy siendo dualista. No te escuchamos, Susi. Ahora sí. Sí, tenés que sentirla a la no dualidad, no pensarla. No tenés que nada. Nada. No tenés que nada. Sí. Si tenés que, ya está el yo ahí presente, en el foco, y cuando digo presente me refiero al foco de la atención. Cuando el yo se hace a un lado del foco de la atención, solo hay experiencia. No tengo una experiencia. Solo hay experiencia. Es muy difícil hablar de esto, porque una vez más las palabras son el reflejo de nuestra experiencia cotidiana. Y nuestra experiencia cotidiana es dualista por definición. Ahora, con la práctica de la meditación, más tarde, más temprano, se alcanza esta experiencia de no dualidad. Se alcanza esta experiencia del no ego. Cuando esa experiencia aparece, todo esto que estamos diciendo en palabras complejas se entiende de inmediato. Se trasciende la palabra. La experiencia se vuelve tan clara y es tan obvio que no se puede nombrar porque no hay palabra para mencionar aquello, que Las palabras sobran un poco. nunca alcanzan. Sobran y nunca alcanzan. Flor tuvo una experiencia parecida cuando nació su hijo. ¿No?
Me imagino que las que son madres... Sí, Flor, ¿querés decir algo? Activa el micrófono nomás y te escuchamos. Ahí está. Sí, perfecto, ahí te escuchamos. No, lo que pasa es que yo me quedé un poco como colgada con lo que dijo María, hola María, sobre esto de que yo sí nací, yo sí morí, bueno, me voy a morir, no morí todavía, pero tiene razón, yo nací cuando todo este sistema de binario de palabras y de pensamientos y de cosas y de diferencias vino a dividir esa cosa que era antes. Yo nací, y así como nací, en algún momento, por decantación del tiempo, me voy a morir, sí, y ella también. Y es cierto que hay un límite ahí, donde el centro, que es uno, ego, centro, ¿no?, delimita este tiempo. Ahora, más allá de eso está la experiencia, que es todo eso que me parece que estas palabras que decían recién como que nunca son tan exactas, o que nunca atrapan, o que incluso yo pensé que deforman también, pueden como incluso hacer que el mensaje quizás sea malinterpretado, pero me parece que María tiene razón, todo eso es ella. Sí, es yo. Lo mismo que yo viví un montón de cosas. Ahora, yo no tuve esa experiencia, yo no estaba ahí. Que de hecho fue lo que me pasó. Yo no estuve ahí, y es muy difícil de explicar cuando uno no está ahí, porque es uno el que puede hablar. Cuando uno lo puede mencionar es porque ya no está ahí. Y me parece que la otra cosa también como que me quedó ahí medio, que decían esto de la dualidad, la no dualidad, me parece que lo que hace al río, si se quiere, o lo que hace la existencia es el movimiento, que es lo que hace que la primavera cambie a verano, otoño, etcétera, que es lo que el día cambia a noche, es el movimiento constante de cíclico, pero no es nada más en los grandes sucesos cósmicos, es en todo el tiempo, qué sé yo ahora estoy contenta y en un rato estoy triste y sé que eso se va a pasar porque después voy a volver a estar contenta, en mí me pasa muy seguido, pero me parece como que todo es un poco así, o sea, y que lo más macro, qué sé yo, el cosmos, con los ciclos cósmicos, se puede como, para muestra sobre un botón, o sea, como en la partícula más chiquita de cualquier día de cualquier persona. Eso, era como más decirle a María que tiene razón, que sí, se va a morir. Tranquila, María. Sí, Flor, es tal cual, todo lo que dijiste es así. Y María nació y se va a morir como cada uno de nosotros, ¿sí? Y es más, vos dijiste, yo nací, morí, y después dijiste, bueno, no, me voy a morir. No, también moriste, y también renaciste, y morís a cada instante y renacés a cada instante, como la primavera, pero a nivel micro. Entonces esos ciclos en nosotros son bastante más rápidos. En cada respiración, en cada inhalación, nacemos, en cada exhalación, morimos. Y podríamos tomar desde el ciclo de la respiración hasta el ciclo del sueño, podríamos tomar varios ejemplos en nuestra vida cotidiana como nacimientos y muertes. Lo interesante, por lo menos lo que propone el Dharma del Buda, es justamente entender esto desde las dos dimensiones. No es incorrecto decir yo nací y me voy a morir, y el yo existe. No es incorrecto. La invitación es entender que no es la única realidad, que hay otro modo de ver la realidad, que es desde la no dualidad. Y desde ese punto de vista, no hay un yo que nazca, que vaya a morir o que vaya a renacer. Es simplemente un punto de vista tan válido y tan inválido como el otro. Cuando uno entiende, ya estoy con vos, Flor, cuando uno entiende que ambos puntos de vista son igual de válidos,
¿Dónde estará la realidad última, la verdad última? En algún punto en el medio, por decirlo de algún modo romántico también. Entonces, la invitación es hacer el ejercicio de poder ver y entender ambos puntos de vista, ambos lenguajes, ambos estilos de pensamiento o de entendimiento. Flor. Dos preguntas, era una, pero Sí. bueno, necesité esperar un ratito y me surgió otra. La primera es esto de que decimos que el yo es una ilusión, ¿por qué por ser ilusión no existe? O sea, es una ilusión, es. No quita que existe, no resta existencia que sea una ilusión. Esa era una que me había quedado antes. Y la Sí. otra, no me voy a olvidar, es que recién decías dónde está la verdad. Si hay una verdad hay una mentira, no estamos de vuelta en el plano de la dualidad. Esa era Sí. otra. Sí. Eran dos preguntas. Excelente. Las dos preguntas son muy buenas porque apuntan a un mismo espíritu. Y es justamente, para hablar de estas cosas necesitamos las palabras. Las palabras, como decíamos hace un rato, no son exactas, sobre todo cuando queremos hacerlo desde el entendimiento de la no dualidad. No van a poder nunca ser exactas. Por lo tanto, el ejercicio es ni siquiera apegarnos a las palabras, entender que las palabras van a ser meros dedos que señalan la luna. Si yo me quedo mirando el dedo, me pierdo de ver la luna. Y la verdadera experiencia trascendente es observar la luna y lo que me pasa viendo la luna. El dedo es una mera herramienta. Cuando decimos que el yo es una ilusión, es una herramienta. Cuando decimos la verdad última, es una herramienta. No hay ni verdad, ni hay nada que sea último, porque el universo es infinito. ¿A qué puedo llamar último o primero? Inicio o fin. Son meras formas de decir. Cuando decimos que el yo es una ilusión, es un juego planteado desde el entendimiento de la no dualidad. No es una formulación matemática exacta. Y de hecho, elegimos hacer estas formulaciones desde la no dualidad para poner en jaque al pensamiento dominante, que es el de la dualidad. Pero la formulación hecha desde la no dualidad es igual de inexacta que la formulación de la dualidad. Es igual de inexacta. Solo que como no solemos hacer tanto el ejercicio de hablar desde este lugar, lo hacemos los budistas para poner en jaque el pensamiento dominante. Entonces el pensamiento dominante, ¿qué hace? Se enoja y discute y dice, no, yo existo, yo nací, porque es dominante. Y dice, no tenés razón, porque yo tengo la experiencia. Y es cierto, no tenés razón. No tiene razón la expresión de la no dualidad. Ninguno de los dos tiene la razón. Ni la dualidad, ni la no dualidad. La iluminación consiste en ver eso. Entonces entender que el pensamiento dominante es una ilusión y el no dominante también. Al no poder pensar de otra manera que no sea dual o dualista, uso mi pensamiento solamente como una herramienta. Pero no creo que el mundo es lo que pienso porque lo pienso. Porque entiendo que es nada más que un punto de vista. ¿Por qué el mate se llama mate? Yo puedo estudiar la etimología de la palabra mate, pero a alguien se le ocurrió ponerle mate. Y eso no hace que el mate sea mate. ¿Por qué la rosa se llama rosa? A alguien se le ocurrió llamarla rosa y todos se pusieron de acuerdo. Pero si la llamáramos de otra manera, ¿le cambiaría el perfume? ¿Cambiaría el perfume de la rosa si la llamáramos de otra manera?
Nuestro pensamiento, nuestras palabras, el modo de entender las cosas, no altera la realidad última. Cuando entiendo que lo que llamo mundo no es más que la construcción que yo hago del mundo, entonces puedo liberarme de mi construcción y vincularme con el mundo tal cual es. Y eso requiere de que me libere de las palabras, de que me desapegue de las palabras, no que me despoje, no que deje de hablar, no que deje de pensar en términos semánticos, sino que simplemente entiendo que eso es una herramienta, pero que las cosas no son tal como yo las pienso. Ese es el profundo desapego del ego. Las cosas no son como yo las pienso, las cosas son. Puntos suspensivos. Cualquier cosa que yo agregue después es mía, no de la cosa. Y lo que es mío es un punto de vista, correcto, incorrecto. Perdón, para los argentinos, esto es, ¿qué importa? Budismo son del Río de la Plata. Esto es un koan. En Argentina. La iluminación tiene que ver con esto. Darnos cuenta de que el mundo no es lo que pensamos del mundo. Llamamos realidad última o naturaleza búdica, así nos gusta llamarlo los budistas porque somos budistas. La realidad última es la realidad que existe más allá del pensamiento y la palabra. Porque, insisto, yo esto lo llamo mate, y claro, ¿y cómo se usa el mate? Bueno, tiro un chorrito de agua caliente, chupo por la bombilla y tomo el líquido que viene. Ahora, también puede ser un objeto contundente para arrojar en la cabeza de alguien. O puede ser combustible para el fuego. O puede ser un juguete para un perro. Puede ser un millón de cosas. ¿Y lo voy a seguir llamando mate? Y si lo arrojo al fuego y se quema, ¿lo llamo mate o lo llamo cenizas? ¿O lo llamo calor? De hecho, ¿a qué llamo fuego? ¿Qué es el fuego? El fuego no es fuego si no hay madera que arda, o algún combustible líquido, o sin combustible no hay fuego. A ver, sin madera no hay fuego, pero sin concentración de calor tampoco hay fuego. Y sin oxígeno tampoco hay fuego. Y el fuego cambia todo el tiempo. Sin embargo, hacemos un fueguito. ¡Ay, qué lindo que está el fueguito! ¿No? ¿Y qué es eso? Fuego. Y nadie duda que eso es fuego. ¿Qué es fuego? Cuando se terminó el combustible y se apagó, ¿dónde está el fuego? ¿Murió el fuego? Y ahora armo otro fuego. Mañana hago otro fuego. ¿Renació? Son palabras que utilizamos para señalar experiencias. Y porque lo llamamos de determinadas maneras, le damos determinadas entidades, le damos determinadas independencias. Terminamos cayendo en la trampa de nuestras propias palabras.
terminamos por creer que los nombres que dimos hace que la experiencia sea independiente, entonces me vinculo con la experiencia como si fuera un suceso independiente. Eso es Maya. Eso es la ilusión o la ignorancia. Por lo tanto, podemos jugar en términos del Buda Dharma con las expresiones renacimiento. Yo podría decir que aquel que logra la iluminación o el desapego del ego renace a una vida ilimitada. Piensen por un momento el significado de esa expresión. Quien deja caer el yo renace a una vida ilimitada. Piénsenlo un segundo mientras yo le voy a abrir la ventana a la gata porque ya no puedo más. Renacer una vida ilimitada uno de los sentidos buscados en esa expresión es tomar conciencia de que no hay uno, no hay yo, que solo se es vida. Y eso en sí mismo es ilimitado, porque es infinito. Por lo tanto, desde la no dualidad no hay renacimiento, no hay samsara. Desde la dualidad hay renacimiento, hay samsara. ¿Cómo se relaciona esto con el karma? Desde la perspectiva budista, el karma no es más que lo que podemos llamar la ley de causa y consecuencia, acción y reacción. De hecho, en sánscrito la palabra karma significa acción. Por lo tanto, acción y reacción, causa y consecuencia. A toda acción se corresponde una reacción. Tengo un lápiz aquí en mi mano. ¿Qué pasa si lo suelto? A ver, escucho ofertas. ¿Qué pasa si lo suelto? Nadie dice nada. Se cae. Acá dice Charlie que se cae. Si lo soltás. Charlie dice que se cae. Pero Charlie es un visionario. Charlie porque es físico newtoniano. Depende, Sifu, dónde caiga. Por ahí rebota y vuelve a subir, hay que ver. Me gusta tu modo de pensar, sí, me gusta. Bueno, pero en última instancia podemos decir, se cae, rebota, vuelve a subir. ¿Cómo saben que si suelto el lápiz se cae?
¿Cómo están tan seguras de que si lo suelto? Si yo les digo, ojo, soy el Sifu, atenti, soy el Sifu. Si yo les digo que lo suelto y queda flotando en el aire, ¿me creen? Sos más Flor de dice viejo. que sí, Flor dice que sí. Flor, Charlie también. no creas Charlie más, banca. Flor, no importa quién te lo dice, Flor, no entres más en esas cosas. No seas tan fácil de engañar, Flor. Llena. No importa si yo les digo que se va a quedar flotando. Si yo lo llego a soltar este lápiz en este momento y se queda flotando, van a decir, este guacho lo tenía atado con un hilito que no se ve, ya empiezan a pensar en algún truco. Pero miren que, como dijo Siri, rebotó. Cayó. ¿Cómo sabemos esto? Por experiencia. No porque conocemos la ley de gravedad, porque aunque no conozcamos la formulación de la ley de la gravedad, por experiencia sabemos que se cae. Charlie dijo Porque por experiencia, no lo escuchaste, pero él dijo Muy por bien, experiencia. muy bien. Porque incluso las cosas se caían antes de que Newton formule la ley de gravedad. Y de hecho, formuló la ley de gravedad porque le cayó una manzana en la cabeza. ¿No? Así dice la romántica historia. Yo suelto el lápiz, acción. El lápiz cae, reacción. El maldito karma del lápiz. Caer. El lápiz tiene un karma. Ser consumido. Lo uso, le saco punta, lo uso, le saco punta y termina por ser consumido. Igual que yo. Igual que cada uno de nosotros. Nos terminamos consumiendo, nos vamos consumiendo la vida. Eso, igual que la vida misma, que se... Claro. Exactamente. Exactamente. Ahora, acción y reacción. Uno suele decir, suele entender que el karma es algo negativo, ¿no? Como, el karma está asociada a la expresión, como en el cristianismo, a la cruz que uno tiene que cargar. Desde el punto de vista budista, esto no es necesariamente así. El karma puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser neutro. Porque no es más que acción y reacción. Cualquier cosa que yo haga generará una reacción. Si mis acciones son positivas, las reacciones serán positivas. Si mis acciones son negativas, las reacciones serán negativas, y si son neutras, las reacciones serán neutras. Por lo tanto, el karma no es necesariamente malo. Además, recordemos que malo o bueno, positivo, negativo, no son más que valoraciones subjetivas. Karma es acción y reacción. Yo lo consideraré positivo, negativo o neutro, según mi juicio de valor. Flor. Sería como una invitación a que nos hagamos cargo de lo que nos pasa. ¡Ay, qué bueno! ¿Sí? Ponele. Y además, si ya sabemos que cuando suelte el lápiz se va a caer, entonces, si ya acumulé cierta experiencia en la vida, pienso bien antes de obrar, porque ya sé cuál será el karma. Y si aún sabiendo me la mando igual, y bueno, me hago cargo de las consecuencias. Eso es ser un adulto espiritual. El budismo nos exhorta a ser adultos espiritualmente, a hacernos cargo de lo que engendramos. Y el karma
se engendra exclusivamente desde la voluntad. Recordemos que según según la primera noble verdad expresada por el Buda, recuerdan las 4 nobles verdades, dukkha, todo es dukkha, todo es sufrimiento, el origen de dukkha, la cesación de dukkha y el noble óctuple sendero que conduce a la cesación de dukkha, tal como está explicado en la primera noble verdad, los 5 skandhas o los 5 agregados del apego son lo que conforman la ilusión del yo. Recordemos que los 5 agregados del apego, lo estoy haciendo un repaso somero porque ha sido objeto de otros cursos. La ilusión del yo es el producto de la interacción de 5 energías psicofísicas, que son la materia, las sensaciones, las percepciones, la voluntad y la conciencia. El cuarto agregado, que lo llamamos voluntad para simplificar, su nombre correcto es formaciones mentales, que involucra todo tipo de pensamiento y todos los deseos, por eso voluntad. Voluntad como volición, no como fuerza de voluntad. El karma se engendra exclusivamente en el cuarto agregado del apego, el de las formaciones mentales o voluntad. Vale decir que tiene íntima relación con la intención. Yo deseo hacer algo, entonces lo hago, y eso engendra consecuencias. En el ejemplo del lápiz, yo hago esto con el lápiz porque deseo dar un ejemplo, no porque a mí me sea útil sostener y soltar un lápiz. Simplemente deseo dar un ejemplo. Y las consecuencias serán que ustedes entiendan el ejemplo o no. Todas las acciones tienen una reacción. Y por supuesto las reacciones terminan siendo causas de otras reacciones. Y así se genera una cadena infinita de causas y consecuencias, acción y reacción, o la cadena del karma. Por extensión llamamos karma a toda esa cadena. Ahora, ¿cómo se engendra el karma? Se engendra desde la voluntad, desde el deseo, desde la intención. ¿Por qué? Desde la teoría budista, el karma que nos interesa estudiar, ya que no es un estudio de física, el karma que nos interesa es el que engendramos nosotros. Y solo engendramos karma en positivo, negativo o neutro desde el yo. Es el yo el que valora subjetivamente el karma, acciones y reacciones. Es el yo el que lo valora como positivo, negativo o neutro. Es el yo el que engendra algo por intención, por deseo. Y si el yo es una ilusión, ¿quién engendra karma? Nadie, dice Cinia. Aún con el micrófono apagado, ¿viste? Esos son los poderes del Sifu, ¿eh? Yo te digo que en cualquier momento dejo flotando el lápiz. Mientras funciona la ilusión del yo, mientras estamos limitados a entender la existencia
exclusivamente desde el pensamiento dominante, que es la dualidad, estoy plenamente convencido de que el yo existe. Y voy a vincularme con el mundo conforme lo que pienso del mundo, como explicaba hace un rato. Por lo tanto, todo lo que haga engendrará karma, porque va a estar cargado de intención del yo. Y el karma entonces, según la teoría budista, será la reacción de aquella acción cargada de intención que vuelve sobre el yo. En el caso del lápiz, yo tengo la intención de que ustedes entiendan el ejemplo. Y el karma que vuelve sobre mi yo será el éxito que yo tenga como maestro explicando el Dharma. El éxito o el fracaso. Karma positivo, karma negativo. Y si a nadie le importa, mi maldito ejemplo del lápiz será un karma neutro. Entonces, desde la teoría budista, el karma que nos interesa analizar es la reacción que vuelve o que causa un efecto sobre el yo. El karma entonces tiene 3 esferas. El karma de la acción, el karma del cuerpo, el karma de la palabra y el karma del pensamiento. Es decir, yo puedo engendrar karma desde mi obrar con el cuerpo, puedo engendrar karma desde lo que digo o puedo engendrar karma desde lo que pienso. Todo depende de la voluntad. Pongo en acción mi cuerpo, pongo en acción mis palabras, pongo en acción mis pensamientos. Y esto engendra consecuencias que recaen sobre mi yo. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien aquí presente hace una pregunta y yo la maltrato en la respuesta, lógicamente esa persona se enojará conmigo. Alguien hace una pregunta. Y yo digo, pero qué estupidez acabas de preguntar. ¿Cómo vas a preguntar semejante tontería? No entendiste nada de lo que vengo diciendo. La persona se va a sentir mal y, bueno, seguramente no tomará otro curso y tal vez hable mal de mí por ahí. Bueno, mi palabra ha generado una reacción que recae sobre el yo. Engendro una mala reputación. Si yo trato bien a la gente y la gente dice, ¡ay, qué tipo simpático y buena onda! El karma recae sobre mí y la gente le resultaré un tipo agradable y será un karma positivo para mí yo. Flor, ¿querés preguntar algo? Como que debe ser la pregunta que la obvia, ¿no? ¿Y qué pasa cuando vos no contestas mal a nadie, sin embargo la reputación, no sé, anda mal o te vienen cosas que realmente no te merecías y cosas así? Creo que es como la pregunta que te deben hacer todo el tiempo sobre este tema. No, sos totalmente original. Es la primera vez que me hacen esa pregunta. ¿Qué pasa cuando te equivocas, Sifu? Muy bien, excelente pregunta. Aquí es donde justamente el budismo propone la solución del karma. Cuando entendemos que el ego o el yo no es más que una ilusión, y logramos entonces desapegarnos del ego, desapegarnos de la ilusión que implica pensar exclusivamente en que el ego es de existencia independiente,
e integro entonces el pensamiento de la no dualidad, donde todo es interdependiente, entiendo entonces que aquello que llamo yo no es tan importante, que aquello que llamo reputación no es tan importante, y que la reputación, como la primavera, cambia. Entonces, decimos que aquel que alcanza la iluminación, o aquella que alcanza la iluminación, aunque obra, aunque habla, aunque piensa, no engendra karma. ¿Por qué? Porque no hay un yo sobre el que recaiga la acción. Mejor los veo grabado la próxima, así no interrumpo tanto. No, esto... Igual vos dijiste que hagamos preguntas para que se haga un poquito más. Por supuesto, es mucho más interesante si hacen preguntas. No, esto que decías, porque otra cosa como que me resonaba mientras hablabas, esta cuestión de que pareciera como que el karma tiene, a ver, inherentemente implica lo temporal. O sea, hay una cuestión del tiempo, ¿no? Tiene que haber un después para que vuelva, ¿no? Entonces, estaba pensando en esto, ¿no? Como que pareciera como que el tiempo tiene que ver más con el ego, más con el yo, tiene que ver con una dimensión más accidental, y que esta otra existencia prescinde del tiempo. Es como si no hubiera tiempo en este otro lugar. Entonces, no habría posibilidad de karma más allá del yo. No. Y es una pregunta gigante, ¿no? O sea, es una pregunta sin signo de pregunta. Nos acaba de terminar el curso. Sí, acabas de explicar el karma en 5 palabras, excelente. O sea, que si nos quedamos en este otro lugar donde no hay una dimensión temporal, Que no es lugar, que no es pero lugar, una vez más, necesitamos algunas palabras inexactas para señalar hacia algún lado. Por las dudas aclaro, estamos hablando de la no dualidad. Sí. claro, o no. ¿Está entendiendo, Flor, eh? Sí. O está entendiendo o nos está boludeando, una de dos. O sea, a mí me cuesta mucho ponerme en palabras porque me parece como que es algo que excede las palabras, pero nos tenemos que comunicar porque telepáticamente todavía no hay Zoom. Pero esto, ¿no? Se morirían de hambre los de Zoom. Si no, o sea, si excede el tiempo, si no hay no tiempo en este lugar que no es, y nosotros no somos, pero hay existencia ahí, no hay consecuencias. O las consecuencias no hay. O sea... No hay un yo sobre el cual recaigan las consecuencias. Es que no hay consecuencias, porque no hay acción, Bueno, porque no hay yo. no hay consecuencias porque no hay quien las nombre como tales. No hay quien te gusta. Simplemente hay fenómenos que no recaen sobre nadie porque no hay nadie sobre quien puedan recaer. Y como dijiste en algún otro momento, solo hay movimiento. Ajá, movimiento. El karma, que solo es engendrado por el yo, tiene inevitablemente un efecto temporal. Las consecuencias engendradas por una acción durarán un tiempo X, no determinado a priori, y ciertamente no determinado por la voluntad que engendró la acción. Es decir, yo insulté a alguien, ¿sí? Pues bueno, no fue tan grave, pero resulta que para esa persona sí fue tan grave. Entonces las consecuencias de aquel insulto se extienden en el tiempo porque esa persona se sintió tan ofendida que sigue hablando mal 20 años después. Me decís, dale, no fue para tanto. No depende de mi voluntad. Entonces, ¿cuánto tiempo seguirá moviéndose ese karma? Es indeterminado. Decimos que son como las ondas en un estanque. Si uno arroja una piedrita a un estanque, las ondas se generan y en algún momento se detienen.
En términos generales, la potencia de las ondas y su duración dependerán de la masa y el peso de la piedra que arroje. De la misma manera, la dimensión y el peso de la acción, sea cuerpo, palabra o pensamiento, engendrará ondas que durarán un tiempo aproximadamente relacionado con aquello que lo causó. Pero no es directamente proporcional. Estarán más o menos relacionados. Cuando decíamos hace un rato esto de que el budismo nos invita a ser adultos espirituales, y cuando engendramos karma, hacernos cargo de ese karma, hacernos cargo de las consecuencias, es lo que llamamos purgar el karma. Hacernos cargo de las consecuencias es hacer lo que haya que hacer para, bueno, ayudar a que aquellas ondas se vayan deteniendo. Ahora, estas ondas, el karma engendrado, pueden durar mucho más que mi tiempo de vida. Y, por ejemplo, mi mala reputación sigue existiendo aún después de mi muerte. Así, no solo hay karmas de gente viva, sino hay karmas heredados, de gente que ya murió. Por ejemplo, los karmas familiares. Uno nace en una familia que tiene un karma, o varios karmas. Uno nace en una familia con una historia. Y esa historia es, en mayor o menor medida, limitante, condicionante. Por lo tanto, hay un karma familiar, hay un karma de época, hay un karma de país, hay un karma de pueblo, Hay un karma humano. hay un karma humano, hay un karma cósmico. Entonces, cuando románticamente decimos que este karma viene de vidas pasadas, sí, claro. Claro. Los mexicanos y mexicanas siguen cursando el karma de Benito Juárez, de Pancho Villa, los argentinos de San Martín, Belgrano, Rivadavia, Roca, etc. Heredamos karmas que exceden a nuestra voluntad. Cuando logramos lo que llamamos la iluminación, entendemos que eso también es maya, es ilusión. Entonces, cuando logramos Una la iluminación, sí, claro, Esto de la herencia de los karmas, vos dijiste la palabra purgar hace un rato. sí, Porque parece que, bueno, como que renacen, o no sé si renacen, pero siguen ahí, no mueren, y son del yo. reverberan. Hay que para lograr que se termine, ¿cómo sería la purgación? ¿Sería tomar la conciencia de ese? ¿Cómo? Uno no logra que se termine. Uno puede
ayudar a generar una tendencia hacia que terminen, pero no depende de uno, exclusivamente. Uno lo único y mejor que puede hacer es hacerse cargo de lo que ha engendrado. Y confiar en que más tarde, más temprano, ese haberse hecho cargo contribuirá a que estas ondas no se sigan replicando. Pero una vez más, si yo engendré un sufrimiento en alguien que desde mi punto de vista es desmedido en relación a lo que yo hice, dije o pensé, pero esa persona sigue replicando las ondas, personas, sigue replicando las ondas, tal vez haga yo lo que haga, no logre detener esta replicación. Entonces uno solo puede hacer lo que puede hacer. Desde esta adultez espiritual uno debe hacer lo que debe hacer. Cinia. Sí, sí, pero desde la dimensión no dual, pues ya es lo de menos, ¿no? Es lo de menos. En realidad, o sea, en realidad, ¿qué podemos hacer? Pues cambiarnos a la dimensión no dual. De vez en cuando y ya. Cambiarnos, listo. O sea, ya está, ¿qué me importa? Listo. Bueno, ya, o sea, hablando seriamente, para mí sí es muy liberador la idea, Pero el concepto. claro. Ajá. O sea, Claro. digo, ya no se trata de, entonces ya no me importa ninguna consecuencia, porque en la dualidad sí hay consecuencias y no quiero vivir esas consecuencias en la dualidad, pero en realidad no es importante. Exacto. Por lo tanto, si uno entiende, ahí estás integrando dualidad y no dualidad, si uno entiende esto, ¿qué es lo que uno hace? Es plenamente consciente de la dualidad y hace todo lo posible por no engendrar ningún tipo de sufrimiento. Eso es lo que hace que, en general, el budismo sea entendido como una religión compasiva. Nos ocupamos de no engendrar sufrimiento, no porque querramos a la gente, porque no queremos cargarnos en karma, es totalmente egoísta lo nuestro. No engendrar sufrimiento. Si yo entiendo desde la no dualidad que somos todos uno y lo mismo, ¿cómo voy a engendrar sufrimiento si hacerte sufrir a ti es hacerme sufrir a mí y es hacernos sufrir a todos? Es simplemente engendrar sufrimiento. No engendrarte, engendrarme sufrimiento. Es engendrar sufrimiento. Eso es lo que vamos a evitar. Una pequeña aclaración me gustaría hacer, Sí. Sifu. Por supuesto, uno, así como los monjes de la Sangha Dhammapada hacemos el voto de no morar ni en la forma ni en el vacío, que uno de repente se pase al plano no dual, no significa que las fuerzas y las dinámicas que uno puso en marcha en el plano dual dejen de existir porque, no, me pasé de carril, ya no, todo lo demás no deja de existir. No, sigue existiendo, sin duda. Exacto, Entonces, no es la un mejor switch on, manera, switch off. Claro. La mejor manera de evitar el karma es no engendrarlo. Y lo que uno ya ha engendrado, pues hacerse cargo. Entonces, una vez que uno ha entendido esto, ¿cómo va a obrar? En términos generales, decimos, y también es una expresión romántica, decimos que aquel que alcanza la iluminación ya no engendra karma porque obra sin intención de provecho. Es decir, no hay un deseo personal, no hay una intención de provecho personal, de una ganancia individual en aquello que uno hace, dice o piensa. Entonces, esa acción
no está cargada de intención, de voluntad. Y por eso decimos que un iluminado, aunque obra, no engendra karma, porque no hay un yo que haya engendrado una intención sobre el cual recaiga la acción. Muchas veces la expresión es que uno hace lo que debe ser hecho. Hay una expresión china muy hermosa que es wu wei, la no acción. No acción es esto, es obrar sin intención de provecho. Hacer lo que debe ser hecho. Y ese debe no tiene que ver con un deber moral o ético. Una vez más, es una palabra como una herramienta y es inexacta. Hacer lo que debe ser hecho es que uno reconoce lo que corresponde que se haga en ese momento, libre de intención, libre de deseo, de provecho personal. ¿Qué intención personal, qué deseo de ganancia personal puedo tener yo cuando pongo el ejemplo del lápiz? Ninguno. Y sin embargo hay acción y hay reacción. Permítanme contarles una pequeña historia. El maestro Hakuin, un gran maestro zen, vivía en el pueblo, un poquito alejado del pueblo, pero vivía cerca de un pueblo. Y en aquel tiempo una joven, hija de un comerciante, soltera, queda embarazada. Siglo XVII más o menos, en Japón. El padre de la joven, desesperado, quería saber quién era el responsable de aquel embarazo. Entonces, interroga a su hija y la hija, entre nervios, dice, bueno, el padre de la criatura es el maestro Hakuin. ¿El maestro Hakuin? ¿El monje? Sí, sí, sí. El padre de la joven, montado en cólera, lo va a ver a Hakuin, abre la puerta sin golpear y le dice, usted, que dice que es un monje budista, maestro zen, y es capaz de tener relaciones con mi hija y embarazarla, ahora usted se va a hacer cargo de la criatura cuando la criatura nazca, bla, 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 bla. El tipo grita, 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 Hakuin lo mira, y cuando el tipo termina de gritar, Hakuin le dice, ah, ¿sí? Sí, cuando la criatura nazca, yo lo voy a traer acá y usted se va a hacer responsable. Ah, ¿sí? Sí, dice el tipo, pega media vuelta, da un portazo y se va. Al cabo de unos meses nace el bebé y este hombre toma el bebé y se lo lleva a Hakuin y dice, acá está su hijo, hágase cargo, ahora lo va a criar usted como corresponde. Ah, ¿sí? Dice Hakuin. Toma el bebé en brazos y se hace cargo y Hakuin durante un año entero lo cría. Por supuesto, perdió toda reputación en el pueblo, la gente hablaba muy mal de Hakuin. Ayudado por una vecina anciana, que le daba leche y lo ayudaba a cuidar al bebé y cambiarle los pañales y demás, la reputación de Hakuin se vio totalmente destruida. Al cabo de un año, la joven no soportó más y reveló la verdadera identidad del padre de la criatura. Y dijo que se trataba del empleado de una pescadería. El padre de la joven, que no sabía cómo hacer, le va a pedir disculpas a Hakuin, corre a lo de Hakuin y le dice, maestro, le pido 1000 disculpas, en realidad mi hija reveló la verdadera identidad del padre del niño, yo lo maltraté tanto que yo sí que le voy a pedir que me devuelva el niño y yo lo voy a llevar con la madre. Y Hakuin lo miró y respondió, ah, ¿sí? Y le devolvió al niño. Ese es un buen ejemplo del karma, de desapego del ego, y de cuánto importa la reputación de uno.
Al mismo tiempo, esta historia nos señala que más tarde, más temprano, la verdad se revela. Si uno obra sin intención de provecho, más tarde, más temprano, la verdad se revela y las cosas se acomodan por su propio peso. ¿Va a sufrir uno en el camino? Sí, muy probable. Pero todo es dukkha. Si uno no se apega a las cosas tal cual son, acepta que las cosas pueden cambiar, que hoy las cosas están bien, mañana viene una pandemia, pasado las cosas vuelven a estar bien, traspasado a uno le enchufan a un niño que no es de uno, la vida misma, ¿no? Comparado con lo de Hakuin no nos va tan mal, ¿no? Digo, si uno alcanza la iluminación, aunque obra, no engendra karma. Entiende que el yo es una ilusión y por lo tanto tampoco busca uno una ganancia personal en todo lo que hace. Porque uno entiende que no hay ganancia ni pérdida, ni personal ni impersonal. Y por sobre todas las cosas, que el beneficio de todos y todas es mucho más conveniente para todos y todas que solo mi beneficio personal. Que si a todos y todas nos va mejor, a mí me va mejor. Pero si a mí me va bien y a los demás le va mal, ¿con quién disfruto? ¿Con quién me va bien? ¿Con quién no comparto? Por eso el camino del Bodhisattva implica este voto de postergar la entrada al nirvana hasta que el último de los seres sintientes no haya alcanzado su propia liberación. Es decir, postergar el beneficio personal para obrar en beneficio de todos y todas. La teoría del karma, la teoría entonces de la interdependencia, de la impermanencia, el entendimiento de la ilusión del renacimiento, del samsara, es lo que inevitablemente nos conduce al camino del ideal bodhisátvico. ¿Cómo no buscar el beneficio de todos los seres sintientes si somos todos y todas uno y lo mismo? Entonces, el entendimiento de mi yo desde la dualidad lo uso como una herramienta, lo pongo en función del no yo, que es una realidad más trascendente. ¿Cómo se unen, cómo se integran? En la acción. Cuando el yo se pone en función del no yo, se integra y se logra en beneficio de todos los seres sintientes. Por eso a mí me gusta ver tres dimensiones. La dimensión de la dualidad, la de la no dualidad y la dimensión de la acción. Y ahí
Amito fuego. Ya no hay ni dualidad ni no dualidad. Y eso no tiene nombre. Lo podemos llamar Amito fuego. En resumen, karma y renacimiento. ¿Hay alguna última pregunta o algunas últimas preguntas? Flor, qué raro. Te escuchamos. La iluminación es una acción. ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. Lo que dijiste recién, pero la iluminación es una acción en un momento así como muy aquí, ahora, ya. Podría ser eso también, muy sincrónico, muy... Porque el tema Sí. de la dualidad es que plantean lugares, plantean un espacio, y cuando hay un espacio hay un movimiento y un tiempo, el tiempo en el que estaba acá y el tiempo en el que estaba allá. O sea que si yo voy y vengo, sigo estando en la dualidad, si se quiere. Pero si hay una acción posible que anule la posibilidad del paso del tiempo, es ese salto, si se quiere, donde es una acción, que eso sería donde nos quedamos sin palabras y donde nos quedamos sin tiempo y sin espacio, y sería esta iluminación. Y en todo caso ahí no hay antes ni después, por lo tanto no hay karma, porque no hay consecuencias. No hay actos más allá de esa acción, porque no hay un antes ni un después, ni un tiempo, ni un espacio donde moverse. Es simplemente ese cuidar a la planta, ese dar algo bueno simplemente por darlo, sin esperar nada a cambio, es ese, no importa si me encajan un pibe después, es ese acto. ¿No? Igual quiero decir algo, nadie pensó en el chico, ¿eh? Nadie pensó en el pobre pibe, ¿cuánto tiempo para devolverlo a la madre? O sea, lo primero que pensó fue si el chico. Ni siquiera la madre. Horrible. Pobre pibe, o sea, qué karma tenía ese pibito heredado. Tremendo, tremendo. Respecto de tu pregunta, Flor, te diría así. Estás bastante cerca. Pero todavía te invito a que pienses que no hay lugar. No hay espacio ni tiempo. No hay ni ir ni venir. La iluminación no es una acción. Es solo experiencia. Uh-huh. La acción depende de un actor. No hay actor. Solo hay experiencia. Solo hay vida. La iluminación requiere de que la conciencia entre en contacto con eso. Ser conscientes de que no hay ni ir ni venir, ni dualidad ni no dualidad. De que todo esto que estamos diciendo son meros dedos que señalan la luna. Son palabras que para que podamos vislumbrar y fundamentalmente entender intuitivamente lo que llamamos praña, paramita, la perfección de la sabiduría. Intuitivamente comprender esta experiencia. Es que si lo entendemos, ¿no lo estamos matando? Si lo ponemos en palabras, lo estamos matando. Pero el entendimiento no es como codificar algo en palabras. No necesariamente. No necesariamente. Y de hecho, praña, la sabiduría intuitiva, trasciende la palabra. Una vez más, el juego es integrar la palabra, el entendimiento intelectual y el entendimiento intuitivo. En realidad, esto es ñana, conocimiento, intuición es praña,
La integración es praña paramita, la perfección de la sabiduría. Ni ir ni venir, ni dualidad ni no dualidad, ni yo ni no yo. Espero haberlas confundido aún más y que de todo esto no haya quedado nada claro. Ese era el objetivo de este curso. Si eso fue así, pues entonces no me quedo contento para nada. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Y a ver, sí, se desespera por decir algo. Sí. ¿Hay más cursos? ¿Hay más cursos? Sí, ¡Ah, estaba qué por bien! decir muchas Titi es gracias. como la Siri. partener fundamental de nuestras ventas. Es como la encarnación de nuestra intención de provecho. Para mí Es el, esto de los es el viernes... cuarto agregado. Oh, perdón, Susi. No, perdón, para mí esto de los viernes es como, no sé, ¿viste? Como la salida del sábado a la noche cuando tenías 20 años. Sí, qué bueno. Qué bueno. ¿Viste? Es un disfrute absoluto. Qué bueno. Me Qué encanta. viejos chotos transformarnos en la salida del sábado a la noche. Que esto sea la salida del sábado a la noche, es que estamos viejos. Ya está, ya hemos perdido toda esperanza de renovación de juventud, ya está. En el próximo curso me van a ver tejiendo crochet. Dale. Sí, vamos a tener próximos cursos. De hecho, el lunes probablemente ya estén publicados tanto en Facebook como en el sitio web. Lo que vamos a hacer, por el gran éxito que tuvo este curso, gracias a, iba a decir todos y todas, a todas ustedes. Y todos los que lo están viendo grabado. Si no, todos no los que lo nos están viendo olvidemos. grabado en este momento. Y que además Charlie está por ahí atrás, aunque no dio la cara en estas 2 horas. Vamos a extender este ciclo de cursos en 4 cursos más. Vamos a tener 4 cursos más que también van a ser temas del budismo aplicados a cuestiones cotidianas como los últimos 4 que vimos. Así que y las invitamos. Perdón, el viernes que viene no va a haber curso, no hay, ¿verdad? No, el viernes exacto. que Nos viene, salteamos un viernes para descansar un poquito todos y todas. El otro les damos un viernes libre. La espera aumenta el deseo, ¿no, Nippur? Es para hacernos desear un poquito. No entendieron nada. No entendieron nada los tipos. Explicaban y al final hacían todo lo contrario. Así que sí, vamos a tener 2 semanitas de descanso, o sea, un viernes de descanso, y el viernes 17 comenzamos nuevamente. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí, Charlie, no, Charlie, ya está, ya pasó el momento de preguntas, Charlie. No, pero con respecto a los cursos, ¿no daría para hacer un Dharma y Política versión 2? Y con el tema de una charla sobre lo que está pasando en todos lados con el tema de la pandemia y las repercusiones y lo que nos pasa a todos, cómo se vería desde el Dharma, por ejemplo, o de la visión budista, ¿no? Digo. Casualmente ya dimos un curso así en privado, así que podríamos considerarlo, Sifu. Podríamos considerarlo. O a ver, los 4 cursos próximos ya están diseñados, ya tenemos todo armado. Charlie, llegaste tarde. No tenés que hacer estas recomendaciones antes, viejo. Ahora nosotros ya estamos muy apegados a nuestro marketing. Pero se me ocurre que por ahí estos temas pueden ser interesantes como propuesta para las conversaciones de los jueves, conversaciones con Maestro Zen. Tal vez no sean temas de desarrollo para 2 horas, por ejemplo, el tema de la pandemia, pero sí para las conversaciones de los jueves, que son 1 hora de conversación, puede ser interesante. Bueno, así genial. Que te invito a que entres a las conversaciones el jueves que viene y propongas este tema. Bueno, gracias. De paso me ayudas y vendo las conversaciones de los jueves.
que son gratis, pero bueno. Bueno, pero vendo igual. Porque a mí en realidad lo que me importa es destacarme yo, Nippur. A mí lo que me importa es que todos creen que yo soy importante. Claro. El Sifu. El Sifu. Bueno, más allá de todo el chiste, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en el próximo ciclo de cursos. Que tengan un hermoso fin de semana. Igualmente. Chao. Amitofo. Gracias, bye. Gracias. Chao, buenas noches, gracias. Buenas noches. Chao, tía.